Después de que hicimos los videos referidos a el kit básico, decidimos hacer acorde a lo que es el clima, armar algo referente a lo que tiene que ver con el proceso térmico. ¿Por qué esto? Simple, porque estoy viendo muchas consultas sobre cómo abrigarnos, cómo prepararnos, qué usan en invierno, y está bueno tener una noción un poco más armada en realidad de lo que ocurre a nivel térmico y de qué casos usamos cada tipo de abrigo. Cada tipo de abrigo tiene una función diferente en realidad con respecto a lo que es cuando nosotros salimos a entrenar. Nosotros acá vamos a clasificar la ropa de abrigo primero, que es esta de acá arriba, y los protectores térmicos o protectores que son los que tenemos abajo. También puse un casco como referencia, pero ¿por qué puse el casco? Porque el casco es algo que todos dimensionamos fácil. Para poder comenzar, tenemos que comenzar por lo básico, que es entender qué es lo que pasa con el cuerpo. El cuerpo va a tener siempre una temperatura estable de aproximadamente entre 36 y 37 grados. Más o menos 2 grados de tolerancia. ¿Qué es esto? Esto no es la temperatura externa que nosotros vamos a encontrar, sino la temperatura ideal de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en una constante pelea con el exterior. Nosotros termorregulamos, tenemos la sangre caliente, por lo tanto, nuestro cuerpo va a distribuir tanto la sangre y va a priorizar los lugares a donde va a circular la sangre en función de la temperatura. Por ejemplo, cuando uno está en hipotermia, cuando el cuerpo tiene demasiado frío, o sea, cuando se enfría el cuerpo por debajo de los 35 grados, empezamos con el proceso hipertérmico, en donde se nota principalmente en las manos o en los pies, que es en donde comienza el proceso a que circula menos sangre, priorizando la circulación de sangre hacia la parte central del cuerpo. Entonces, ahí es donde nosotros empiezan los problemas circulatorios referentes al frío. Tema que podemos ver en otro momento. Importante, nuestro cuerpo tiene que estar aproximadamente entre los 36 y 37 grados. Lo cual no significa que yo me tengo que abrigar para que externamente yo sienta 37 grados. No tengo que tener una sensación térmica de 37 grados. Sino la temperatura ideal de un aire acondicionado sería de 37 grados y no es la que se aconseja. Tengan en consideración esa parte. Para esto primero tenemos que entender que el abrigo lo vamos a clasificar. Vamos a sacar los protectores térmicos de la ecuación primero, en función de tipos de abrigo. Acá tenemos 3 abrigos diferentes. En este caso tenemos una remera térmica, el abrigo o primer piel, como se suele llamar. Pueden variar mucho en calidades. Hoy no voy a hablar de marcas. Si quieren que hagan un resumen sobre marcas y tipos de, lo tenemos que hacer aparte. Lo que pasa es que hablar sobre marcas, esta puede ser, y procesos, tipos de tela y todo lo demás, primero estaría bueno que lo haga alguien que sepa más de telas que yo, no es mi especialidad. Y después entra en algo de qué es lo que podamos conseguir. Yo voy a hablar de lo que todos podemos conseguir o de cómo se procesa normalmente. Y después de algunos trucos que se suelen usar en el medio. Empecemos por los abrigos. Acá tenemos los abrigos clasificados en 3. De estos 3 abrigos, este no lo uso jamás, por ejemplo, yo. No significa que ustedes no lo puedan usar, pero lo vamos a clasificar en función de las salidas. No vamos a hablar ni de distancias ni de tiempos, porque si hablamos de distancia y tiempos, estamos convirtiendo la salida como en algo así de profesionales y no es la idea. La vamos a llamar de baja, media y alta exigencia. Ustedes, según su rendimiento, definen lo que es bajo, alto y medio. O sea, para algunas personas una salida exigente es de 30 kilómetros, para otras personas una salida exigente es una salida de 300 kilómetros. No tenemos que poner kilómetros, ni intensidad, ni velocidades, sino pensar en nosotros. Una salida no exigente, una salida fácil, una salida simple, una salida básica, es aquella salida en la que nosotros salimos y técnicamente lo vamos a analizar en función, no llegamos ni a transpirar. O sea que puede ser larga o corta, pero es en donde yo salgo con amigos, tengo muchas paradas, paramos a tomar un cafecito, hacemos esto. Eso es lo que uno llamaría una salida de baja exigencia. Una salida de exigencia media es aquella que me va a poner por arriba de la salida de bajo nivel, pero por debajo de una salida exigente que es una salida deportiva. Ejemplo, cuando decidimos ir con un grupo a Tigre, cuando decidimos ir con un grupo a otra provincia, una salida larga con un grupo que
por ahí no entrena al nivel que entreno yo, entonces donde yo voy a tener una exigencia física sí, porque vamos a rodar, pero a su vez también vamos a tener, no vamos a llegar a exigir al máximo de nuestro cuerpo. Y por otro lado tenemos la salida exigente, que es aquella donde vamos a tratar de llevar nuestro rendimiento al máximo posible, que son tres situaciones diferentes. Empecemos por una salida básica. Siempre que salgamos en una salida de bajo rendimiento, o sea, cuando salgamos entre amigos, comenzamos por lo más abrigado que podemos usar. En este caso, tenemos lo que es una campera para ciclismo. Si después quieren entender cómo las doblamos, es otra cosa. Esto es una campera, en este caso, de una marca nacional que las producía hace un tiempo atrás, de muy alto abrigo. Pueden notar, es una tela frisada interior, gruesa. Es una campera pesada. Yo en lo particular no puedo usarla nunca porque requiero que haga mucho frío, o la uso si tengo que ir, no sé, a la panadería y volver, donde no llego ni a exigir la salida, pero uno le da una salida o una exigencia media alta. ¿Cuál es el problema con una campera de este nivel? Primero, es un abrigo demasiado pesado. Entonces, no tenemos posibilidad de generar una termorregulación intermedia. ¿Qué es una termorregulación intermedia? Significa que no tengo opciones de temperatura o de ir despejándome de elementos para corregular la temperatura de mi cuerpo. Si me saco la campera, tengo mucho frío porque estoy en un abrigo que abriga, que antes de empezar a pedalear ya me da calor. Y al sacármelo, obligatoriamente voy a sentir frío. ¿De qué hablamos cuando hablamos de termorregular? Cuando hablamos de termorregular, hablamos de que el cuerpo necesita, para poder regular, tiene procesos de regulación térmica. Si uno tiene frío, el cuerpo comienza a temblar, que es lo que ocurre ahora. Si uno tiene calor, el cuerpo empieza a transpirar. La sudoración es la forma de la termorregulación hacia el calor. Obviamente, si uno va a salir a andar en bicicleta y se va a exigir, la idea es que nosotros vamos a termorregular hacia arriba, o sea que vamos a tender a transpirar. Jamás de los jamases deberíamos empezar los procesos de sudoración antes de estar rodando. Si nosotros transpiramos o tenemos calor con la ropa de abrigo que estamos usando, uno de los mayores problemas es que ya empezamos mal nuestro proceso de regulación. Comparamos con un casco. Tiene el mismo tamaño que un casco. Por ende, si yo me saco la campera, el otro problema que tenemos con este tipo de camperas es que no tenemos a dónde llevarla. Tengan en cuenta que en una salida de medio o bajo rendimiento, siempre vamos a estar hablando de que vamos a llevar... no llevamos mochila, no llevamos elementos, se lleva poco elemento. Entonces, si yo me saco esta campera, no tengo un lugar cómodo donde guardarla. Y eso se convierte también en un problema, es algo que tenemos que pensar. Por eso ahora les voy a mostrar diferentes posibilidades de abrigo. Sí es apta para una salida, como les digo, siempre que hablemos de baja intensidad, que nosotros hagamos una salida en donde vamos a estar mucho tiempo parados, donde vamos a ir pocas cuadras, donde vamos a ir, ejemplo, del Obelisco a Costanera, y en Costanera nos vamos a poner a sacarnos fotos, lo cual no deja de ser una salida en bicicleta, es sano y corresponde a un tipo de ciclismo recreativo, no el que todos practican, no por el que practiqué yo, pero es una forma de ciclismo, y ese ciclismo sí requiere abrigo. ¿Por qué? Porque no llegamos a una entrada de calor demasiado alta, y cuando nos detengamos, que vamos a estar mucho tiempo parado, todo el tiempo nuestro cuerpo va a estar peleándose contra el clima. En esos casos sí utilizamos este tipo de abrigos, que es una campera. Hay muchos tipos de campera, en este caso tomé la opción de una que es más frisada, una de las más abrigadas, acorde a los días que estábamos pasando. Una opción alternativa, mucho más compacta en tamaño y mucho más procesable en termorregulación, son los chalecos. No voy a caer en dónde compré este chaleco porque lo tengo hace un tiempo, pero es recontra utilitario. Esto es un chaleco, tiene una parte externa de una tela que no llega a ser completamente impermeable, lo cual significa que no es un rompevientos. Si lo abrimos, internamente es abrigado, tiene una parte frisada, pero no es demasiado alto y tiene la ventaja de no tener los brazos. Eso significa que tenemos una posibilidad de termorregulación. Nuestros brazos van a estar expuestos, eso significa con una camiseta térmica, con una remera de mangas largas. No es lo ideal empezar a encimar demasiado abrigo, pero, por ejemplo, yo podría salir
tranquilamente con una camiseta de ciclismo, este chaleco y un rompevientos. Cuando el primer impacto del frío pase, que yo voy a empezar a transpirar en una salida de nivel intermedio, me saco el rompevientos. Al sacarme el rompevientos se acaba el aislamiento térmico completo que yo tengo, lo que evita que mi calor se vaya, y empiezo a generar un poco de intercambio de calor. Al tener los brazos descubiertos y poder abrir levemente parte del pecho, nos permite a nosotros tener una buena termorregulación y aprovechar mejor la termorregulación del cuerpo. Recuerden, la idea es que en invierno ustedes tienen que seguir termorregulando. El cuerpo no tiene que entrar en hipertermia porque puede ser exageradamente riesgoso. Esto es lo que yo suelo aconsejar o lo que podemos hablar de uso para lo que son salidas de nivel intermedio. O sea, cuando hablamos de nivel intermedio estamos hablando de salidas en donde nosotros vamos a exigirnos, donde vamos a tener una rodada continua, donde se llega a hacer más ejercicio sin entrar a llevar al cuerpo al límite, a la máxima exigencia que podemos llegar en nuestro entrenamiento. También entra en juego otro factor con este modelo de campera de chaleco, que es que obviamente al no tener mangas y no estar exageradamente abrigado, no entramos en el posible riesgo que representa o en la posible al usar este tipo de chalecos. También tenemos la ventaja de que al no tener mangas y al ser un elemento más pequeño, podemos comprimirlo más y se hace un bulto un poco más pequeño. Para aquellos que usan bandas, por ejemplo, que sirven para sujetar, ya es más chico que un casco. Es, fíjense, apenas un poco más grande que una mano. Se puede sujetar con bandas al asiento y en caso de desabrigarte no es tan incómodo de transportar como es una campera. Segunda opción en lo que es abrigo. Ya para una salida de mayor intensidad, tenemos que pensar que en una salida exigente, o sea, en un entrenamiento, llamémosle, ya no en una salida, podríamos estar hablando de una remera térmica. La remera térmica o primera piel es una prenda de abrigo que se utiliza directamente expuesta a la piel como primer prenda. Tienen un nivel de intercambio térmico excelente. Esta la voy a mostrar, no la voy a volver a doblar porque no merita. Tienen un nivel de cambio de temperatura excelente. No son completamente cerradas, lo cual permite que la transpiración pueda secarse por convección. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estemos pedaleando, el aire va a permitir la refrigeración de nuestro propio cuerpo. Teniendo en cuenta que casi siempre vamos a estar hablando de que estos van a estar asociados a el rigor del entrenamiento que nosotros tenemos. En el caso de las primeras pieles, igual que las ropas que vamos a utilizar con elementos de convección, siempre se van a asociar al uso y ir desabrigándonos progresivamente al avance del entrenamiento. ¿Cómo evaluamos nosotros el momento de empezar a desabrigarnos? Con la sudoración. Siempre que empecemos a transpirar es que el cuerpo empieza a necesitar refrigerarse. Entonces, cuando ustedes comienzan a rodar, si pensamos en la suma de elementos, yo acá voy a poner los elementos en orden. Si yo vengo con estos tres abrigos, cuando empiezo a transpirar me deshago del primer abrigo. Si cuando mi cuerpo empieza el intercambio térmico nuevamente, a medida que me voy desabrigando, comienzo nuevamente a transpirar, comienzo a tener sudoración, elimino una barrera más. Y ahí ya quedo en el elemento que es la primer piel. Es muy raro que eliminen la primer piel durante el invierno porque van a tener calor, sudoración, pero llega un muy buen intercambio térmico. No van a tener sudoración excesiva, o sea, no van a estar a niveles de sudoración excesiva porque la convección va a hacer que se seque. Y vamos eliminando los elementos hasta llegar al nivel de abrigo mínimo necesario y después, cuando nos detenemos, sí, volvemos a abrigarnos nuevamente. Como les dije, es raro que lleven estos tres elementos todos juntos. Normalmente suele ser o la campera y la primer piel o el chaleco y la campera. Yo normalmente como mucho el chaleco y la campera.
Esto es lo que tiene que ver con abrigos. Ahora vamos a empezar a hablar de los protectores térmicos. O, como los llamamos normalmente en la jerga popular, rompevientos. Número 1. Y acá vamos a tener una consideración particular. No tenemos que confundir rompevientos con impermeables. Los impermeables en sí mismos es muy raro que se usen, pero existen. Las camperas impermeables son elementos que no tienen intercambio térmico. Por lo tanto, si no puede entrar el agua, es muy difícil que pueda salir el intercambio térmico que nosotros necesitamos. O sea, necesitamos que ingrese aire y que salga aire de nuestro cuerpo, que salga calor y que ingrese aire fresco. Por lo tanto, es raro tener que usar impermeables. Si bien hay impermeables, no los vamos a mencionar en este caso. Más adelante, si quieren, les muestro opciones de impermeable y hablamos sobre lo que es impermeables. O sea, para usar en días de lluvia. No suelo andar en bicicleta en días de lluvia, así que... Pero, si quieren, podemos llegar a hacer algo. Comencemos a ver un poco lo que tiene que ver con rompevientos. La primera ventaja que tiene el rompeviento, obviamente, es la portabilidad. Fíjense que es más chico que una mano, entra en el bolsillo convencionalmente de un jersey, o sea que podemos llevarlo como abrigo por si las dudas, o podemos tenerlo disponible por si las dudas, o si cuando empezamos a entrenar nuestro intercambio térmico empieza a ser más alto, empezamos a sudorar, nos podemos quitar el elemento. Hay que entender cuál es la función de un rompevientos. Un rompevientos no es ropa de abrigo, solamente sirve para mantener el calor que nosotros vamos expulsando cercano al cuerpo, para generar una atmósfera entre lo que ocurre afuera y el intercambio que está sucediendo en nuestro cuerpo. Esto genera que normalmente el rompevientos se tiene que poner, ni bien vamos a salir a entrenar con el cuerpo ya caliente, normalmente se sugiere hacer un precalentamiento y después ponerte el rompevientos y salir, porque tu cuerpo ya sale en temperatura y lo que hace el rompevientos es mantener la temperatura hasta que vuelvas a entrar en calor en la nueva situación de frío, y en esta situación eliminás ya el rompevientos, lo prensás y lo tenés para cuando te detengas. Pero no es abrigo, ojo con eso, porque mucha gente lo lleva por si refresca y el rompeviento por si refresca no es utilitario. El rompeviento solamente entra en función cuando nuestro cuerpo está generando calor. En este caso tenemos un rompeviento, chivo de por medio de la gente de uno de los grupos con los que solía salir. Es un excelente rompevientos, un muy buen rendimiento con respecto al uso y el tiempo. Cuestión fundamental, la parte lateral es de una malla, no es completamente impermeable, obviamente porque tiene que permitir el intercambio entre las diferentes temperaturas. Es sumamente funcional, funciona muy bien. El rango funcional es excelente. Tiene un solo bolsillo trasero. Recuerden que el rompevientos lo consideramos como un elemento temporal hasta que el cuerpo haga el intercambio térmico. Cuando nuestro cuerpo llega a la temperatura de empezar a entrar en sudoración, nosotros nos lo tendríamos que quitar. Por lo tanto, no está pensado como un abrigo, sino como una barrera temporal para interceder con nosotros en función del intercambio térmico. Lo que sí tenemos son dos tipos de rompevientos totalmente diferentes. Por un lado, que es simplemente una tela semi-impermeable que nos permite una protección térmica intermedia. Y por otro lado tenemos gentileza de la gente de Burr, que nos ha dado una mano con el material para poder mostrar. Este es un rompevientos ya de una generación un poquito más avanzada, llamémosle, en donde externamente hacen lo mismo. O sea, externamente son de un material semi-impermeable, pero ¿cuál es la diferencia? El tratamiento interno. Tiene el tratamiento aluminizado, que esta no tiene, cuya ventaja es que mantiene mejor el calor. El tratamiento aluminizado normalmente es una pintura, en algunos es una tela adicional, pero normalmente es una pintura, es una capa de la tela. Lo que permite es una mejor retención del calor. Ventaja operativa, significa que no necesita que llegues a un nivel de desgaste calórico, o sea, un nivel de ejercicio tan alto para retener calor como si lo hace si no estoy en movimiento constante, si no estoy haciendo un ejercicio,
no genera esa película de calor que nosotros necesitamos. Este, con un ejercicio mucho menos intenso, genera una mejor retención del calor. Ventaja operativa de este tipo de rompevientos. En todos los casos mantiene la misma característica que los rompevientos generales de ciclismo. Este no tiene, la única diferencia que tiene con respecto al otro es que no tiene bolsillo trasero. Tampoco es sumamente necesario, simplemente es parte de los elementos que nosotros solemos utilizar. La parte externa es reflectiva, que son como parte de sus chiches, pero no nos vamos a concentrar, como dije, no es mi idea vender el producto de una marca, sino que veamos las diferentes propiedades que tienen los elementos de abrigo. Una vez que nosotros tenemos definidos los rompevientos, aquí tenemos los elementos de abrigo tradicionales que nosotros podemos usar durante el invierno. En función de la intensidad, si nosotros nos paramos de aquí, tenemos elementos para intensidad baja, media y alta, y los protectores térmicos que tienen mayor o menor retención de calor. Ustedes tienen que programar en función del ejercicio que ustedes vayan a hacer y sean sinceros con ustedes mismos. Si ustedes lo que van a hacer es entrenar, o sea, van a andar 1 hora de entrenamiento al máximo de su rinde con cualquiera de estos dos rompevientos, una remera térmica, una camiseta de ciclismo de mangas largas y en función del intercambio térmico que ustedes tengan naturalmente, una calza corta o larga, ya tienen el abrigo para un entrenamiento. Ojo, para un entrenamiento. Si lo que voy a hacer es una salida en donde me voy a quedar con amigos, vamos a tomar algo y vamos a disfrutar algo, tenemos estas opciones. El chaleco o la campera en función del intercambio térmico que nosotros tengamos con el clima. Hay gente que sufre más el frío, van a tender hacia la campera. Hay gente que sufre menos el frío, va a tender al chaleco. En mi recomendación, el chaleco es una excelente opción. La campera es una muy buena opción para las personas que sufren mucho del frío, pero tiene el problema de que es un abrigo demasiado elevado y al momento de tener que desabrigarte no te da opciones de intermedio. Entonces ahí ustedes tienen que analizar muy bien en función de su experiencia. Les recomendaría que lo prueben primero a todo lo que hablamos sobre intercambio térmico, porque en función de los elementos que tenemos, obviamente va a ser lo que ustedes elijan. Bueno, ahora sí, espero que les haya sido útil. Gracias a la gente de Burr que nos prestó este rompeviento, que es de una generación más nueva, que con el que iba a hacer las explicaciones, que es utilitario para todos. En el texto del video van a poder encontrar la información si quieren contactarse con la gente de Burr y preguntar por los rompevientos. Gracias por los que nos ayudan. Obviamente siempre aquel que nos preste algo para alguno de los videos lo voy a mencionar. Pueden seguirnos en el canal aquellos que quieran. Agreguen a Face y grupos similares a aquellos que también quieran, que siempre estamos subiendo cosas nuevas. Pídanos algo para que nosotros generemos contenido, algo que quieran que toquemos, algo que quieran que lo que hablemos. Recuerden que las restricciones están empezando a abrir y por ende vamos a empezar a salir cada vez más, y el conocimiento nos brinda una de las herramientas más importantes a la hora de salir. Así que muchas gracias, chicos, los espero en el canal de YouTube, en las páginas de Face que nosotros tenemos y en los diferentes grupos en los que pertenecemos. Muchas gracias y hasta el próximo video.